Hola amigos, vamos a hablar sobre este tema interesante que es responder a la lectura del borrador del informe. Bueno, hemos tenido varias personas que nos han preguntado sobre esta situación, es decir, ¿sabe qué? Ya me quedan pocos días para responder a la lectura, ¿qué debo hacer? No sé qué contestar y la verdad es que vamos a explicarles de qué se trata esta cosa. Bueno, tenemos aquí una diapositiva en la que hemos dividido en algunas partes. ¿Qué es esto de la lectura? Razones de tiempo, objetividad para responder. Antes de hablar de esto de la lectura del borrador de informe, primero necesitamos saber o recordarles qué es esto qué es esto de esta lectura, de qué se trata esto. Y la lectura del borrador de informe, para llegar a entender dónde está y de qué se trata, vamos primero a ver cuáles son las etapas del control gubernamental. Miren, tenemos ahí, primero que nada, la fase 1, que es el trabajo de campo o lo que se denomina auditoría. Tenemos fase 2, jurídico-administrativa, determinación de responsabilidades. Fase 3, impugnación jurisdiccional, contencioso administrativo y casación. En ocasiones de esta fase no hay porque las personas deciden no impugnar o deciden quedarse en la fase jurídico-administrativa, es decir, al tener una resolución prefieren simplemente solicitar el recurso de revisión a la Contraloría. La última fase, que es como decimos, donde el muerto ya está hundido y muerto, la fase coactiva, procedimiento y excepciones. Bueno, miren ustedes estas 4 grandes fases en las que se divide el control gubernamental. En los cursos que nosotros dictamos, pues explicamos con más tiempo cada una de estas cosas. Bien, en la fase 1, que es el trabajo de campo, es donde se inicia el proceso de control gubernamental y donde ustedes ven a los auditores haciendo su trabajo, solicitando información, comunicando resultados. Y antes de aprobar el informe, sucede justamente esta fase, esta parte que se llama conferencia final. Es decir, llegan a tener un borrador del informe de auditoría, leen el informe, obviamente antes de leerlo hacen una invitación para las personas que están involucradas en el tema y hacen la lectura y nos dicen que tenemos 5 días para responder a las observaciones que están en la lectura. Y aquí es donde viene el tema. Miren, no queríamos hablar directamente de normas legales sin primero que ustedes se ubiquen en dónde está cada cosa. Si ven la línea amarilla, pues ya está cerca de terminar ya la fase de campo y aprobarse posteriormente un informe. Con la aprobación del informe terminaría el trabajo de campo para empezar las siguientes. Entonces, aquí sucede una situación que vamos a hablarla adelante. Miren, la fase 1, trabajo de campo, como la fase 2, fase jurídico-administrativa, están dentro de la Contraloría. Es decir, que quien determina las responsabilidades no es nadie más que personal de la Contraloría. Y aquí hay una frase en latín, nemo index in causa sua, que quiere decir, nadie puede ser juez de su propia causa. No obstante, tendremos una resolución al final de la fase 2, es decir, tendremos un acto administrativo al final de la fase 2 y el acto administrativo se generará en la misma Contraloría. El informe lo aprueba la misma Contraloría. ¿Quién recibe todas las respuestas? La misma Contraloría en todas estas 2 fases. Eso ya nos da una pista de qué tan bueno es responder a la lectura. Avancemos. Bien, ahora sí que ya vimos la lectura, qué es y dónde está dentro del amplio proceso de control gubernamental. Pues veamos ahora razones de tiempo. Miren,
hay solo 5 días laborables para responder a la lectura. Es decir, una vez leído el informe, se contabilizan 5 días hábiles, días laborables. Esto está en el reglamento de la ley de la Contraloría, en el artículo 24, que dice conferencia final, y nos dice que, miren, vamos a leer solo, es el tercer inciso, solo esta parte. Cualquier información explicativa o documentos justificativos que los asistentes o vinculados con el examen deseen presentar, lo realizarán durante los 5 días laborables posteriores a la conferencia final. Miren, 5 días es muy poco tiempo para poder responder a una observación de la Contraloría. Máxime si antes de esto no se ha tenido idea de qué se puede responder, porque antes de la lectura hay la comunicación de resultados provisionales, donde las personas ya saben la observación de la Contraloría. Ahí realmente hay más tiempo de pensar qué se puede responder, pero cuando llega la lectura, no es que en 5 días nos vamos a inventar algo nuevo, vamos a sacarnos algo que no había antes. En 5 días es muy poco tiempo. Entonces, por tratar de responder a la observación dentro de lo que el reglamento señala y cumplir con esto, es un error a nuestro criterio apresurarse. Miren, si antes de la lectura usted no tenía una respuesta coherente a una observación que ya sabía que existía, que se dé la lectura y le den 5 días no cambia mucho. Entonces, no es el mejor momento para responder a Contraloría después de la lectura del borrador. Como decía al inicio del video, hay personas que nos llaman, nos escriben, nos dicen, mire, pero tengo que responder porque ya se me acaban los 5 días. Y es más, a veces nos llaman al 4.º día o al 5.º día y dicen, mire, ayúdeme a hacer una respuesta porque ya tengo que responder. Como les digo, la respuesta a esa persona es, mire, va a haber otras etapas, como la fase 2, donde hay una predeterminación de responsabilidades, donde usted va a tener muchísimo más tiempo para poder hacer una buena respuesta. Hablando de la predeterminación, tendremos para una administrativa 30 días, para una responsabilidad civil glosa 60 días, para una responsabilidad civil orden de reintegro 90 días. Es decir, estamos hablando de por lo menos un mes para responder. Y que además, ustedes saben, cuando se responde al organismo de control se lo hace de forma documentada. Es increíble cómo hasta el momento vemos casos de personas que a predeterminaciones, es una cosa mucho más seria que solo esta lectura del borrador, responden con copias simples. Eso no puede darse. El desconocimiento de la ley les priva de ejercer una buena defensa. Bien, entonces, 5 días laborables es muy poco tiempo. Ahora, hay una cosa adicional a que no hay suficiente espacio para responder. Bueno, antes de pasarme al siguiente tema, yo trabajé en la Contraloría y a nosotros, hasta el año 2012 que yo estuve ahí, nos capacitaban y nos decían, miren, si las personas responden al 6.º día, al 7.º día, acéptele la respuesta. Porque finalmente lo que dice aquí solo es un reglamento, pero la Constitución ¿qué nos señala? La Constitución nos señala que todos tienen el derecho a defenderse con la debida oportunidad, con el tiempo suficiente. Entonces, 5 días sabemos que es muy poco. Tampoco yo creo que está cerrada la opción de que si se responde un poquito más allá de los 5 días, no mucho obviamente, estoy hablando de uno o dos días más, la Contraloría sí nos reciba. Pero más allá de eso, sigue siendo muy poco tiempo. Adicionalmente, hay otro problema en responder a esta lectura del borrador de informe. Este es igual que la razón del tiempo y es la falta de objetividad de quién va a recibir esa respuesta. A ver, quien recibe la respuesta de la lectura es la misma persona que hizo la observación. En muchos casos ya es el jefe de equipo, porque el equipo de trabajo se desintegra
y se van a otras comisiones una vez que se realiza la lectura. Muy pocos integrantes del equipo de auditores todavía siguen con el jefe de equipo posterior a la lectura. Entonces, por eso pusimos aquí, el mismo jefe de equipo va a revisar la respuesta. Y hay un dibujito ahí de una balanza que está para el un lado vencida. Es decir, ¿qué objetividad puedo tener yo de quien está juzgando si la misma persona que levantó la observación es quien va a juzgar o quien va a recibir contradicción a su primera evaluación? Entonces, no hay independencia absoluta, ninguna independencia, ninguna objetividad, porque aquí ustedes están confiando en que una persona bajo su criterio, quien fue, como repito, el que levantó la observación, sea quien desvanezca ahora la observación. Pero verán que esa persona que levantó la observación ya se hizo un criterio, de hecho lo tiene, de hecho quiere ponerlo en el informe. Hoy lo que estoy diciendo es fuerte, se dan cuenta de lo que dije, quiere ponerlo en el informe. Eso es parte de otro video, ¿no? Pero lamentablemente en la Contraloría existe una cultura hasta el día de hoy de que mejor auditor es el que más observaciones levanta. Semejante, no voy a decir una mala palabra aquí, pero semejante estupidez. ¿Cómo pueden pensar así los señores de la Contraloría? O sea, entonces yo tengo un informe con un montón de observaciones de 100 hojas, quiere decir que yo soy mejor auditor que el que hizo un trabajo y levanta 20 hojas o pocas observaciones. O ninguna. Nada tiene que ver ser buen auditor con levantar un montón de observaciones, porque puede resultar que si yo como auditor encuentro que todo lo que estoy revisando está bien, que la entidad ha cumplido con los procesos, que ha cumplido con las normas, no tengo observaciones que hacer. Entonces, no quiere decir que sea yo mal auditor porque señalé que no hay observaciones. De hecho, sí deberían ir los comentarios en el informe de auditoría señalando que los procesos A, B y C se cumplieron de acuerdo a la norma y los servidores públicos inclusive hicieron un buen trabajo. Eso debería ser lo normal. No debería extrañarnos ver informes con observaciones o no observaciones, mejor dicho, con comentarios de auditoría que señalan que la labor del servidor público fue buena, fue correcta, fue óptima, fue legal. Pero ya les estoy diciendo, estoy contándoles un secreto que ustedes tal vez ya lo saben, pero internamente en la Contraloría eso no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Entonces, esa persona que se le considera buen auditor por tener muchas observaciones y yo le estoy dando un argumento para que desvanezca la observación, puedo yo tener razón y esa persona es muy probable que no lo acepte. ¿Por qué? Por lo que acabé de decir, porque su informe disminuye en observaciones. Entonces con esa forma tonta de pensar, que hasta ahora no cambia, de que buen auditor es el que más observaciones levanta, pues entonces mantendrán la observación. Y además, consideren el aspecto el primero de este video. Tuve poco tiempo para hacer la respuesta. Le estoy dando la respuesta a la misma persona que hizo la observación. Y en poco tiempo tal vez yo no pueda poner cosas importantes, no pueda hilvanar bien ideas, no pueda adjuntar pruebas nuevas. Es decir, es un problema, créanme, tratar de responder a la lectura del borrador. Mejor, de entrada yo les diría, vean, si tienen que responder algo que sea la excepción, porque ya tenían lista una buena respuesta. Pero si no saben todavía qué responder, no hagan nada. No hagan nada. Espérense a las siguientes etapas y seguro van a tener un mejor resultado. Porque también tomen en cuenta algo. Aquí, en esta parte, si ustedes responden algo equivocadamente, o lo que comúnmente hacen los servidores públicos, culparle a otro, y dicen, sí, Contraloría sabe que eso sí en verdad estuvo mal, porque la culpa no fue mía. La culpa fue de mi jefe, la culpa fue de mi subordinado, la culpa fue de cualquier otro. Es decir, con embarrarla de esa manera, con echar la culpa a otros, mejor no hubiera respondido nada, porque Contraloría coge esa partecita y dice, sí, Contraloría, cometimos el error. Y después han visto los informes cómo ponen, lo cual ratifica lo comentado por auditoría. Es decir, no les den papaya a los señores de la Contraloría. Piensen un poquito antes de responder en cada etapa y en esta especialmente, en esta fasecita pequeña, en esta lectura del borrador, donde hay tan poco tiempo y además hay un sesgo completo que no me van a aceptar ni la respuesta.
eh, mejor tal vez no responder. Bueno, espero que se les haya aclarado un poco qué es esto de responder a la lectura del borrador de informe.